Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 16 de abril del 2022. El día de hoy arrancamos con todo el apartado número 3 que tiene como título Elementos centrales de la política curricular para la educación básica mexicana y veremos del 3 hasta el 3.4. Así que vamos a iniciar para que no se haga tan cansada y tan tediosa la lectura. Número 3. Elementos centrales de la política curricular para la educación básica mexicana. 3.1. Derecho humano a la educación y al marco normativo curricular. El derecho humano a la educación es principio fundamental de la política educativa nacional establecida en el artículo 3 constitucional. Este tiene un sentido amplio y profundo que incorpora el derecho de todas las niñas, niños, adolescentes y adultos a ingresar a una institución educativa en todos sus niveles y grados, desde la educación inicial a la educación superior. La educación básica es obligatoria en el sentido de que debe ser integradora de las niñas y los niños y adolescentes en su diversidad. Desde el currículo, pasando por las relaciones docente-estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, hasta las relaciones pedagógicas de la evaluación, planeación y gestión, la escuela debe asegurar que no se toleran desigualdades de ningún tipo, ni el racismo, el sexismo, el clasismo y ningún tipo de violencia, en donde en sus aulas puedan convivir estudiantes con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje. Solo así se garantiza el cumplimiento del derecho humano a la educación. Nota al pie número 87. De la reforma realizada a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en mayo del 2019, se desprendió el mandato de elaborar un conjunto de leyes secundarias: la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Ley Reglamentaria de la fracción novena del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación y la Ley General de Educación Superior. Esta reforma constitucional también mandata la elaboración de 3 estrategias nacionales: la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa. El derecho de todas las personas a la educación va más allá del aprendizaje de saberes y conocimientos. Debe garantizar el respeto a su dignidad y el desarrollo efectivo de su bienestar cognitivo, económico, espiritual, ético, cultural y social. También implica ser parte de diversos procesos educativos vinculados con la comunidad territorio para elaborar proyectos dirigidos a la justicia social y la solidaridad con el medio ambiente. Por lo tanto, el derecho a la educación conlleva la participación en procesos formativos en los que se respetan y promueven relaciones entre sujetos en un marco de reconocimiento y valoración de la diversidad lingüística, cultural, sexual, étnica, política, social, de género, clase y capacidades. El Estado está obligado a garantizar este derecho desde el nivel inicial hasta la educación superior, con un énfasis sustantivo en personas con alguna discapacidad, afromexicanos, migrantes, indígenas, mujeres y los sectores marginados como las niñas y los niños en situaciones de calle, adolescentes en conflictos con la ley, entre otros. El derecho humano considera que el acto de educar significa que el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, debe crear condiciones para una afiliación simbólica que permita al magisterio, pero sobre todo a las niñas, niños y adolescentes, reconocerse como semejantes en el marco amplio de la diversidad, al tiempo que garantice que la diversidad no devenga en nuevas exclusiones, sin olvidar que, como Graciela Frigeiro dice, educar es habilitar, habilitarse a sí mismo, no inhabilitar al otro. Educar es emancipar. Nota al pie número 89. Ley General de Educación, artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Lo anterior significa tener como interés superior a las niñas, niños y adolescentes y hacer efectivos los derechos a la vida, la paz, la supervivencia y desarrollo, a vivir en familia, la identidad, la igualdad sustantiva, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la protección de la salud y a la seguridad social,
a la inclusión en condiciones de discapacidad, al esparcimiento, descanso y esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, a la libertad de expresión y de acceso a la información, la intimidad, asociación y reunión, a la seguridad jurídica y al debido proceso, la protección en condiciones de migración y al acceso a las tecnologías de la información y comunicación. El derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes está estrechamente relacionado con el derecho a no ser discriminados. Esto significa que no se les puede impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos en las escuelas. De la misma forma, no pueden recibir bajo ninguna modalidad contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en los que se les asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de subordinación. Por lo que en este plan de estudios de educación básica se reconoce como principio de inclusión fundamental una educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo nacional de inicial a secundaria en sus distintas modalidades. 3.2. Los profesionales de la docencia, revalorización docente, reconocimiento de su autonomía curricular. En el artículo 3 de la Constitución se estableció que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Y ya teniendo 2 años, 3 años de esta reforma, no hemos tenido nada de eso. Esto significa que el Magisterio Nacional no son empleados que facilitan conocimientos, ni tienen la función de reproducir mecánicamente contenidos, actividades didácticas y criterios de evaluación a sus estudiantes. Su misión es conducir procesos formativos y dialogar con las y los estudiantes en un sentido crítico de respeto mutuo, incluyente y equitativo, para que aprendan saberes, conocimientos, técnicas, operaciones, artes, prácticas, proyectos, habilidades y valores que sean significativos para su vida individual y colectiva. Como nota al pie número 93, en la Ley General de Educación, en el artículo 90, se establecen los fines relacionados con la revalorización del magisterio y su papel como agente de transformación social. Así que hay que darle lectura al artículo 90. Este plan de estudios reconoce al magisterio como el principal mediador entre los temas de reflexión o contenidos de los programas de estudio y el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes que estudian la educación básica en todos sus grados, niveles y modalidades. Esta mediación implica, principalmente, el contexto social, cultural e histórico, los saberes, experiencia cultural y socialmente significativas en los que se ejerce la docencia y el aprendizaje de las y los estudiantes, considerando para ello las interacciones comunitarias e institucionales. También reconoce a los distintos miembros de la comunidad, a las familias en su diversidad y a la Secretaría de Educación Pública como instituciones que apoyan la labor docente y sobre todo el aprendizaje de las y los estudiantes. Asimismo, el magisterio tiene la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones a través del diálogo los valores, reglas, tradiciones, herencias simbólicas, saberes y relaciones históricas locales, regionales, nacionales y universales, con el propósito de que las y los estudiantes redefinan su relación con el saber y establezcan nuevos vínculos con su realidad. Las maestras y los maestros son profesionales de la cultura en el sentido antropológico del término que convenga el saber, son interlocutores de diversas generaciones de personas que pertenecen a las comunidades en las que ejercen su práctica educativa, que los coloca como sujetos centrales de la transformación social. La práctica educativa de las y los maestros se constituye en una historia de vida social y específica que le da sentido a su labor educativa, desde donde se construyen representaciones que definen disposiciones de pensamiento y prescriben la acción del profesor durante la planeación de la enseñanza, la intervención didáctica, la creación de ambientes de aprendizaje y de comunicaciones educativas específicas y la valoración del aprendizaje. El Plan de Estudios de Educación Básica reconoce la libertad académica de las maestras y los maestros para resignificar y replantear los contenidos de los programas de estudio y de los materiales educativos de acuerdo con las necesidades formativas de los estudiantes,
considerando las condiciones escolares, culturales, territoriales, sociales, educativas, ambientales, de género, capacidad y sexualidad en las que se ejerce la docencia. Este principio curricular parte del hecho de que la realidad social e histórica, en sus distintos planos y dimensiones, tiene múltiples significados de acuerdo con los territorios, en los que interactúan los seres humanos entre sí, pero también con el medio ambiente. De este modo, el ejercicio de la docencia implica acercarse a la realidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco del territorio concreto en el que está situado el hecho educativo, en la escuela, pero no solo en esta, en donde estudiantes y docentes interactúan en espacio social y culturalmente simbolizados que son resignificados constantemente en un marco de tensiones, pero también de sentidos de pertenencia y construcción de identidad desde la diversidad en sus múltiples rostros. Nota al pie número 96. El territorio no se reduce al espacio en el que habita una población ni al patrimonio natural dentro de sus límites. El territorio es un espacio que se construye y transforma continuamente a partir de la interrelación humana, que es apropiado por diversas identidades en constante tensión. Territorialización. Carlos Walter Porto Goncalves, 2002. No sé portugués, pero bueno, es un documento portugués. En Anester Ceseña y Emir Saders, Kors, La Guerra Infinita, Hegemonía y Terror Mundial, Buenos Aires, Claxo, página 229 y 230. De manera particular, las maestras y maestros realizan su práctica educativa en el marco de distintos territorios productores y producidos por distintas relaciones con el saber, el medio ambiente, la política educativa y la formación personal que son disputadas cotidianamente. Por ello, es fundamental que las niñas, niños y adolescentes de la educación básica puedan construir saberes y conocimientos sobre la realidad en la que viven, a partir de exigencias conceptuales, metodológicas y axiológicas que tengan pertinencia con el momento histórico, el territorio y la comunidad en la que viven, y marcar un equilibrio con el currículum nacional cuya prescripción históricamente ha organizado el conocimiento en objetivos, competencias o aprendizajes clave dentro de marcos que no son los propios de la realidad que se quiere conocer. Desde esta perspectiva se debe reconocer que las maestras y maestros se desenvuelven en un marco territorial que influye en su trabajo docente, pero que también les brinda un conjunto de saberes estrechamente relacionados con las condiciones formativas, históricas, sociales, culturales y profesionales en donde realizan su actividad docente. Estos saberes docentes son las prácticas, ideas, juicios, discursos y argumentos diferenciados que le dan sentido al trabajo de las maestras y maestros, que les permiten tomar decisiones respecto a los contenidos del programa de su nivel y grado educativo, más allá del dominio de una disciplina, tecnología o metodología de la enseñanza, sino que están situados dentro de la realidad territorial, social e histórica en la que se desenvuelven, pero que en todos los casos tienen como finalidad el interés continuo por otro ser humano. Por lo tanto, en las prácticas educativas de la enseñanza y del aprendizaje son igual de importantes la lectura, la aritmética y la ciencia, como la tierra, los ríos, el hogar, el cuerpo, los saberes ancestrales, la arquitectura, las fiestas de la comunidad, los espacios de convivencia y en algunos contextos, los tiempos de producción de la localidad, los cuales son constantemente resignificados y replanteados tanto por las y los estudiantes como por las maestras y los maestros. El proceso de enseñanza y aprendizaje se refiere siempre a la relación entre el ser humano y el medio ambiente inmediato que, en el caso del proceso inicial de la enseñanza de la lengua, se tendría que asumir como punto de partida en la capacidad de conocimiento que tienen las niñas y niños sobre su contexto, sea este urbano o rural, y su habilidad para expresar conocimientos a través de su propio lenguaje, pero teniendo como perspectiva el aprendizaje de múltiples lenguajes, científico, la lengua materna y extranjera, tecnológico, entre otros. Esta libertad académica del magisterio para replantear los contenidos señalados en los programas de estudio va de la mano con la libertad para abordar un mismo contenido con actividades diferenciadas de acuerdo con los distintos ritmos de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes y momentos de transmisión de saberes y conocimientos, que están en función de las dinámicas que establecen la maestra o el maestro en cuanto a sus saberes y prácticas concretas. Esta perspectiva de trabajo de las maestras
y los maestros está relacionada con un sistema de formación de docentes cuyo currículo responde a la diversidad de realidades sociales, educativas y territoriales a la educación básica. Nota al pie 102. Ley General de Educación, artículo 95, fracción 1. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, para lo cual las autoridades educativas en el ámbito de su competencia tendrán a su cargo propiciar la participación de la comunidad de las instituciones formadoras de docentes para la construcción colectiva de sus planes y programas de estudio, con especial atención en los contenidos regionales y locales, además de los contextos escolares, la práctica en el aula y los colectivos docentes y la construcción de saberes para contribuir a los fines de la nueva escuela mexicana. Ley General de Educación Superior, artículo 33. El Estado es el responsable del fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente, escuelas normales, universidad pedagógica y centros de actualización del magisterio, lo que implica promover mejores condiciones para el desempeño y profesionalización de los formadores de formadores, desarrollar sus programas curriculares de investigación y de extensión, robustecer sus procesos de administración y la planeación de sus modelos de ingreso e instrumentar metodologías pedagógicas innovadoras para contar con una sólida formación inicial y formación continua. En el cumplimiento de este artículo se atenderán las necesidades y contextos regionales y locales de las comunidades donde se encuentran ubicadas las instituciones formadoras de docentes y escuelas normales, además de la participación de las autoridades educativas de los 3 órdenes de gobierno y la comunidad de las referidas instituciones. Por ello, se reconoce la autonomía académica, curricular y de gestión de las escuelas normales para decidir sobre sus planes y programas de estudio a través del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, desde el cual se generen los acuerdos sobre política y acciones para el desarrollo de las escuelas normales y las instituciones de formación docente. Nota al pie 103. Ley General de Educación Superior, artículo 34. La Secretaría instalará el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, el cual tendrá como objetivo generar acuerdos sobre políticas y acciones para el desarrollo de las escuelas normales y las instituciones de formación docente. Estará integrado por la persona representante de la Secretaría y las personas responsables de la educación normal en las entidades federativas. La Secretaría elaborará los lineamientos para su operación y funcionamiento. El Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal podrá convocar a un congreso de carácter consultivo a la comunidad de las escuelas normales públicas sobre temas académicos que contribuyan a lograr los objetivos de la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, de conformidad con la normatividad que emite la Secretaría. Artículo 35. Los criterios para el desarrollo institucional, regional y local, así como para la actualización de planes y programas de estudio de las escuelas normales, serán elaborados y definidos por la Secretaría y estarán sujetos a lo previsto en la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, tomando en cuenta las aportaciones de la comunidad normalista del país, de otras instituciones formadoras de docentes y de maestras y maestros en servicio. Y llegamos al 3.3, la función diagnóstica y formativa de la evaluación. En el plan de estudio se reconoce a la evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes como una actividad dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje ajena a toda forma vertical y autoritaria, que va más allá de la pura recopilación de información para tomar decisiones y que descansa en la participación activa de las niñas, niños y adolescentes, maestras y maestros. La evaluación del aprendizaje tiene como base la relación pedagógica de las maestras y maestros con sus estudiantes en el marco del aula, la escuela y la comunidad, entendidos estos como espacios de interdependencia e interrelación para la construcción de saberes y conocimientos. Tiene como función principal apoyar la formación de las y los estudiantes durante los procesos formativos, por lo que debe considerarse esencialmente como un proceso orientador del aprendizaje y la enseñanza que conduzca a la identificación de los logros y elementos por trabajar para, en su caso, trazar acciones de superación. La evaluación de los aprendizajes se construye con el diálogo, la participación, la observación sistemática, personalizada y contextualizada de lo avanzado por las niñas, niños y adolescentes respecto a los contenidos abordados en los campos de formación en diferentes momentos del ciclo escolar.
Por supuesto que así tendría que ser si no tuviéramos saturación de grupos. No se evalúa para emitir una calificación, sino para poner en evidencia el trayecto recorrido y el que falta por andar con el fin de emitir una valoración pertinente, siempre provisional. Con esto se hace hincapié en que la evaluación de los aprendizajes y la acreditación de dichos aprendizajes responden a dos momentos diferentes. Se reconoce una concepción diagnóstica y formativa de la evaluación, cuyo objetivo sea la mejora in situ de los procesos formativos y su repercusión de la práctica educativa en el contexto social, territorial, cultural de las maestras y maestros. La evaluación diagnóstica significa la valoración que hacen las maestras y los maestros de los conocimientos y saberes que han desarrollado las y los estudiantes al inicio del ciclo escolar para activar aprendizajes previos y para conocer las situaciones sociales, territoriales, culturales, de género, clase o capacidad que funcionan como determinantes sociales de la educación con el fin de tener un panorama de las condiciones en las que empezarán el curso las niñas, niños y adolescentes. Nota al pie 104. La Ley General de Educación, artículo 90, fracción 6, dice: promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con la evaluación diagnóstica y en el ámbito donde desarrolla su labor. La evaluación de carácter formativo busca que las maestras y maestros puedan identificar con diversos métodos e instrumentos qué, cómo y a través de qué las niñas, niños y adolescentes aprenden. También es el momento para que el grupo reconozca durante el proceso con qué aprendizajes tiene dificultades de apropiación, qué obstáculos se le presentan fuera y dentro de las aulas, qué actividades propician mejores resultados en casa o en los espacios de la comunidad y en qué lugares de trabajo académico se desenvuelven mejor y si esto ocurre de igual forma entre las niñas y los niños. Es fundamental que las niñas, niños y adolescentes participen en la interpretación de sus propios avances para distinguir qué se ha aprendido y por qué y qué falta por trabajar. Que realicen aportaciones de manera individual o colectiva para el mejoramiento de sus acciones, aprendizajes y relaciones. Esta reflexión colectiva, de acuerdo con las condiciones concretas de cada escuela, sujeto y disciplina, permite la construcción consensuada de las estrategias que se desean implementar, todo con el fin de equilibrar los impactos de cualquier acción que se emprenda. La acreditación tiene como función sustentar el otorgamiento de calificaciones y certificados de acuerdo con el juicio que hagan maestras y maestros de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como de las condiciones en las que las y los estudiantes hayan avanzado en este. La participación de familias, tutores, agentes educativos, maestras, maestros de la y con la comunidad es fundamental en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes para que se comprometan a contribuir al bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forman parte. Por ello, es necesario asegurar su acceso, participación y permanencia en el sistema educativo, darle seguimiento y acompañamiento en su proceso escolar para garantizar su derecho a una educación de excelencia. Lo fundamental de la evaluación de los aprendizajes es que contribuya para que el magisterio fortalezca y, en su caso, desarrolle nuevos saberes pedagógicos y disciplinares en procesos de autoevaluación que les permita mejorar los procesos educativos en el marco contextual en el que se realiza su actividad docente. Debe prevalecer el rigor metodológico y el apego estricto a criterios académicos en los procesos de evaluación. En el plan y los programas de estudio desaparece la práctica, conceptualización, procesos e instrumentos de evaluación de la educación básica y de la práctica docente vinculada al cumplimiento de estándares para validar y revalidar la calidad educativa en cualquier ámbito del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya sea para la evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes, así como cualquier intento de certificación de competencias docentes, ni mucho menos como criterio de permanencia laboral de las maestras y los maestros. Nota al pie 105. Artículo 3 constitucional. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directivo de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, que esto es completamente falso, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.
Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en servicio. Se debe considerar a la autoevaluación como una etapa fundamental del proceso de valoración de la práctica docente, la cual consiste en que las maestras y maestros, de acuerdo a cada caso, reflexionen sobre su práctica cotidiana con el propósito de diseñar acciones o estrategias para el mejoramiento de sus actividades y funciones. Nota al pie 106. La autoevaluación refiere a la valoración que hacen maestras y maestros para reconocer que hay situaciones históricas, psicológicas, formativas, rutinas de la práctica cotidiana que impiden mejorar la práctica docente. Por lo que un ejercicio metódico y colegiado de autoevaluación demanda revisar las contradicciones, ambigüedades y autoengaños propios, así como los elementos ideológicos e identitarios a la hora de hacer juicios sobre la propia práctica. Es fundamental que se identifiquen en la actividad cotidiana el manejo de supuestos basados en prejuicios, estereotipos racistas y creencias arbitrarias con el fin de eliminarlos de la práctica educativa que impiden una justa ponderación de las prácticas de enseñanza como de las acciones de las y los estudiantes. Raquel Glassman Novalsky, 2020. Capacidad crítica del estudiante universitario, la importancia de la formación en la academia, México, Bonilla Arteagas Editorial, UNAM, página 77. Bien, la autoevaluación es una reflexión o juicio que cada docente debe llevar a cabo para examinar las propias prácticas y el sentido con que se realizan. El trabajo que se efectúa diariamente se hace por los sujetos, el maestro o la maestra, y para otros sujetos, las y los estudiantes, por lo que después de una reflexión individual, la autoevaluación debe hacerse de forma colegiada, para garantizar el adecuado desarrollo de esta. Se promoverá la amplia participación de las maestras y maestros, considerando que no siempre existe una participación homogénea, sobre todo porque cada maestra y maestro parte de sus propios saberes docentes y su contexto inmediato para hacer su autoevaluación. Es centrar que la evaluación arroje información tanto de las acciones que generan aprendizajes significativos en las y los estudiantes, como de las carencias, dificultades y propuestas del trabajo académico de las maestras y maestros en el mismo proceso educativo, de modo que la mejora se realice durante el proceso educativo y no cuando concluyen. Se deben establecer criterios para la recuperación de información derivados de la autoevaluación, que ésta se realice periódicamente y se estimen los resultados con el propósito de mejorar los procesos educativos. Se debe impulsar una cultura de la evaluación que apoye al magisterio en la reflexión, discusión, valoración y autoevaluación participativa que arroje resultados que fortalezcan y mejoren sus saberes docentes, así como el aprendizaje de las y los estudiantes. ¿Y dónde haremos esta autoevaluación? ¿En el Consejo Técnico Escolar? ¿Qué momentos podríamos hacer un corte? ¿Y qué tan abiertos estamos para que se realice en colectivo y dispuestos a aceptar cualquier comentario, crítica que nos llegue a ser nuestro par, nuestro compañero? Interesante la autoevaluación y coevaluación, porque dice una autoevaluación en colegiado. Entonces, está interesante este tema. Bien, 3.4, el Currículo Nacional de la Diversidad. Finalidades de la propuesta. Este plan de estudios tiene como fundamento lo establecido en el artículo 3 constitucional que dice: los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Asimismo, esta propuesta curricular se basa en lo planteado en el artículo 22 de la Ley General de Educación. Los planes y programas a los que se refiere este capítulo favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal,
considerando la diversidad de saberes con un carácter didáctico y curricular diferenciado que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país. Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, recursos didácticos y evaluación del aprendizaje y de acreditación se establecerán de acuerdo con cada tipo, nivel, modalidad y opción educativa, así como las condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las instituciones educativas. La base jurídica de la educación establece que los planes y programas de estudio tienen un sentido de lo nacional que se construye desde la diversidad. Por lo tanto, el plan de estudios, los programas educativos, los libros de texto y otros materiales de la educación básica estructuran sus contenidos teniendo como finalidad el interés de las comunidades que componen la sociedad a partir de la articulación de lo común con lo diverso. Se busca que los contenidos de los programas de estudio, las actividades de aprendizaje y las formas de evaluación prescritos desde inicial a secundaria sean interpretados por las maestras y los maestros y sobre todo por las niñas, niños y adolescentes para otorgarles significados y valores que pueden ser vinculados con tradiciones, saberes, relaciones y procesos de sus comunidades. La educación básica del siglo XXI, sobre todo en el marco de la pandemia del SARS-CoV-2, tiene como misión fundamental garantizar que los niños, niñas, adolescentes y adultos que participen en los procesos educativos de la educación básica tengan garantizado el respeto y ejercicio de sus derechos en el espacio escolar y fuera de este, sin importar el grupo social, sexual, lingüístico, cultural, étnico, género o capacidad en el que se reconozcan o pertenezcan. En el artículo 2 de la Constitución, C, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Asimismo, reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. De igual manera, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. Por lo anterior, el plan, los programas de estudio, los libros de texto y demás materiales educativos oficiales para la educación básica en todos sus niveles, grados y modalidades tendrán un enfoque intercultural que cruce todo el mapa curricular, sus procesos formativos, la evaluación, la gestión escolar, los materiales y tecnologías educativas. Se considerará para el diseño de los programas de estudio la participación de las maestras y maestros del territorio nacional, las comunidades indígenas y afromexicanas, así como la opinión de aquellos que representan la diversidad de género, clase, sexualidad, capacidad. Esta prescripción tiene como fundamento atender el principio de justicia curricular tanto en su diseño, operación y valoración, considerando como aspecto central la inclusión y relación recíproca, solidaria y de interdependencia de todos los colectivos sociales que acuden a la educación básica en todos sus niveles, grados y modalidades. Bien, pues hasta aquí la lectura del día de hoy, hasta aquí el momento número 3. Está interesante, pero vuelvo al punto. Súper padre lo que plasman en el papel y de pronto incoherente lo que se lleva a la vida diaria. Un ejemplo de esto es la revalorización del docente. Tenemos a la UCICAM. Pero bueno, así las cosas. Les agradezco por haber visto o escuchado este video. Denle like, por favor, compartan esta información. Suscríbanse a este bonito canal. Nos vemos el día de mañana. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.